Estamos próximos a iniciar para que puedas escuchar Palabra de Dios. Una palabra directa al corazón que cambia y transformará tu vida. Bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por poder estar reunidos en esta hora para poder compartir, ¿no es cierto?, un video acerca de, hay tantas herejías que hoy en día están saliendo y lamentablemente estas herejías están llegando a lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a poder hablar la verdad de la palabra del Señor y, como lo dice el libro de Judas, contendiendo ardientemente por la fe. Nosotros no tenemos que caer, ¿no es cierto?, en estas herejías que están cayendo muchas congregaciones y muchos pastores hoy en día que están tomando, ¿no es cierto?, todas estas enseñanzas antibíblicas que no están dentro de la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad, pues yo quiero hablar, ¿no es cierto? Hay una herejía que está, no es reciente, esto ya ha venido, digamos, desde tiempos atrás, desde tiempo antiguo, pero que hoy se está haciendo latente, ¿no es cierto? Y potente a través de las redes sociales, a través de YouTube, ¿no es cierto? Como esto sale y se masifica, ¿no es cierto?, de una manera en cosas y en fracciones de segundo. Entonces hay una herejía, ¿no es cierto?, que está saliendo, ¿no es cierto?, y tomando muchas iglesias. Esto salió por allá por Estados Unidos, salió en las redes y también acá en Chile. Yo me sorprendí mucho, ¿no es cierto?, en una iglesia donde se hizo una vez el Te Deum en Chile. No es la iglesia pentecostal ni la iglesia metodista, es otra congregación donde se hizo un Te Deum acá en Chile, y el pastor de esa congregación lo escuché hablando y enseñando esta misma herejía. Entonces a mí me causó mucho cuidado y mucha expectación y a la vez mucho temor de Dios. Entonces lo que me ha llamado a mí a hacer este video para poder, digamos, darle a conocer a ustedes sobre esta herejía que tiene relación con la cuadridimensión. La herejía de la cuadridimensión. Y vamos a verlo a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Está una refutación bíblica, teológica e histórica que vamos a analizar en esta hora. Entonces, es importante que nosotros, yo acá me hice un bosquejo, ¿no?, para no olvidarme, ¿no es cierto?, de estos puntos importantes, y quiero dárselo a conocer a ustedes, compartirlo con ustedes. Entonces, es importante proteger nuestra fe, queridos hermanos, querida Iglesia de Cristo, de todas estas enseñanzas engañosas que están saliendo, ¿no es cierto?, por el mundo. Y vamos a analizar entonces, como decía, esta herejía de la cuadridimensión, los errores bíblicos y la importancia de la doctrina de la Trinidad y la divinidad divina. Nosotros encontramos que en el panorama religioso contemporáneo pocas cosas son tan peligrosas como lo es, ¿no es cierto?, las herejías revestidas de hoy en día de una novedad. La enseñanza de la cuadridimensión de Dios ha sido promovida por ciertos círculos cristianos y ha cobrado mayor auge en este tiempo, ¿no es cierto?, en estos días, al ser expuesta nuevamente por una reconocida pastora allá en los Estados Unidos. Y esta enseñanza o esta doctrina propone una interpretación distorsionada de lo que es la Trinidad, que no solo carece de fundamentos bíblicos, sino que también resucita
antiguas herejías ya condenadas por la iglesia. Y aunque se presenta como una nueva revelación, y eso hay que tener cuidado con las nuevas revelaciones, ya mucho cuidado, hay muchos que andan buscando nuevas revelaciones en vez de irse a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿no es cierto? La palabra de Dios, ella es la palabra profética más segura, pero muchos hoy en día viven buscando nuevas revelaciones, y al buscar nuevas revelaciones, entonces caen en la apostasía, caen en la herejía, ¿no es cierto? Y apostatan posteriormente, ¿no es cierto?, de la fe en Jesucristo. Y yo decía, ¿no es cierto?, de que esto, aunque se presenta como una nueva revelación, en realidad es una variante de antiguos errores teológicos que solo crean confusión entre los creyentes. Entonces, veamos la confusión entre la Trinidad y estas dimensiones. La principal afirmación de la cuadridimensión, de esta herejía de la cuadridimensión, es que Dios se manifiesta en 4 dimensiones, donde las 3 primeras serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la cuarta, conocida como Dios absoluto o inmanifestado, y se presenta como una entidad aparte o como un estado superior. Pero sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nuestro manual de conducta, nuestra regla a seguir, deja claro que Dios es uno en esencia, pero que se manifiesta en 3 personas distintas y coeternas, no en dimensiones. Ojo con eso, no en dimensiones que varían según un orden creado. Ya, por ejemplo, lo que es la cuadridimensión, esta herejía de la cuadridimensión, ellos tienen en primera instancia lo que es la esencia increada, que le llaman Elión. Luego, ¿no es cierto?, está Jehová como padre, el Shaddai como madre y el Elohim como el hijo. Y estos cuerpos creados son creados con naturaleza divina, en ellos puso su esencia increada. Eso es lo que enseña la cuadridimensión. Entonces, el concepto de 4 dimensiones, escúcheme bien, tergiversa la clara enseñanza bíblica de la Trinidad, la cual nos declara, ¿no es cierto?, ahí en Mateo 28:19, Jesús dice que mandó a bautizar, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin mencionar aquí una cuarta manifestación. Entonces, los promotores de esta doctrina malinterpretan, ¿no es cierto?, estos pasajes bíblicos como Colosenses 1:17 y la carta a los Hebreos capítulo 1 verso 3, los sacan de contexto para justificar entonces su teoría. Pero sin embargo, estos textos que yo le he mencionado, Colosenses 1:17 y Hebreo 1:3, no sugieren la existencia de una dimensión oculta, sino que refuerzan aquí lo que es la centralidad de Cristo en la creación y la revelación de Dios. Entonces, aquí hay un error exagético. Usan mal los pasajes bíblicos, como ya le mencioné, el pasaje de Colosenses 1:17 y Hebreos 1:13. Y lo mal utilizan para justificar su teoría, ignorando el contexto y la enseñanza histórica de la Iglesia del Señor Jesucristo. Veamos lo que es el modalismo. El modalismo es un error repetido. La cuadridimensión, esta herejía de la cuadridimensión, guarda fuertes paralelismos con el modalismo, o también lo que se conoce como el sabelianismo. Esta es una herejía del siglo III que enseñaba que Dios no es 3 personas distintas, sino una única persona que se manifiesta en diferentes modos. Sabelio, uno de los mayores defensores de esta doctrina, afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente diferentes manifestaciones de un Dios único.
no tres personas coeternas y consustanciales, ¿ya? Esto es lo que afirma este varón, ¿no es cierto?, de Sabelio, de que simplemente eran diferentes manifestaciones, pero que no eran tres personas coeternas y consustanciales. La enseñanza del modalismo fue rechazada por la iglesia primitiva y el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Condenó explícitamente esta visión. La cuadridimensión hoy en día está repitiendo este error, pero bajo un lenguaje moderno que pretende disfrazar la herejía con un enfoque pseudocientífico. Jesús mismo oró al Padre, nosotros lo vemos ahí en Juan 17, los versos 1 al 5. Jesús oró al Padre, demostrando que no se consideraba una sola persona en diferentes formas, sino que reconocía la distinción entre las tres personas divinas. Además, el Espíritu Santo dice que intercede por los creyentes, como se afirma, ¿no es cierto?, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 26 y versículo 27. Lo que refuerza entonces aquí su personalidad y distinción, ¿no es cierto?, dentro de la Trinidad. La Trinidad, tres personas, un solo Dios en tres personas. Entonces, la enseñanza bíblica sobre la Trinidad no deja lugar a dudas. Dios es uno en esencia, pero se manifiesta eternamente en tres personas distintas. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, el apóstol Pablo lo afirma claramente, donde él dice que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede, dice, todas las cosas. De igual manera el Hijo es Dios. Juan 1.1, Juan 1.14 y Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y el Espíritu Santo también es Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Entonces, esta doctrina, queridos, es fundamental para la fe cristiana y está basada en una revelación progresiva que abarca tanto lo que es el Antiguo Testamento, también como es el Nuevo Testamento. Si la cuadridimensión, esta herejía de la cuadridimensión, fuera una enseñanza válida, la Biblia la habría mencionado, ¿no es cierto?, explícitamente, pero nosotros no encontramos en la Escritura ningún pasaje que sugiera la existencia de una cuarta dimensión o de una entidad divina aparte de la que ya hemos mencionado. Por el contrario, la Escritura afirma repetidamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice que son coiguales, consustanciales y eternos, como lo observamos entonces en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19, y también en la segunda carta de Corintios, el capítulo 13, el versículo 14. Hay un rechazo histórico de esta herejía de la cuadridimensión. La enseñanza de la cuadridimensión de Dios no solo es una enseñanza errónea desde un punto de vista bíblico, sino que también es históricamente infundada. Los primeros cristianos, desde los apóstoles hasta los padres de la iglesia, defendieron la Trinidad como una verdad esencial de lo que es la fe cristiana. Encontramos nosotros en el concilio de Nicea que se reafirmó que el Hijo es, ¿no es cierto?, de la misma sustancia, ¿no es cierto?, del Padre. La palabra aquí, bueno, es homoousios, que quiere decir de la misma sustancia. Y rechazando entonces cualquier intento de considerar al Hijo como una creación o una manifestación subordinada. Por otro lado, la idea de una cuarta dimensión no tiene ningún precedente en la historia de la iglesia. Los primeros cristianos, como Ignacio de Antioquía. ¿Quién era Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía era un discípulo del apóstol Juan, que se convirtió en el primer mártir en ser asesinado por su fe en el concilio romano. Entonces, estos primeros cristianos, como Ignacio de Antioquía y Tertuliano, vamos a ver quién era Tertuliano, que es conocido, ¿no es cierto?, en la historia de la iglesia como el padre de la teología latina.
ya que fue el primer líder de la iglesia que escribió sus obras en el latín, y la mayor parte de sus escritos fueron en defensa del cristianismo contra la persecución desde afuera o la herejía desde adentro. Entonces, decíamos, recapitulando, de que los primeros cristianos, como Ignacio de Antioquía y Tertuliano, ya hablaban de la Trinidad de una manera muy clara, mucho antes de que la herejía modalista fuera definitivamente rechazada. La Didache, ¿qué es lo que es la Didache? La Didache es un documento extrabíblico que se destaca por su importancia para la iglesia del primer siglo, porque muestra cómo debía ser el comportamiento de los cristianos a nivel individual y también en su comunidad. Y también es conocido como la doctrina de los 12 apóstoles, Didache. Esta palabra Didache del griego significa enseñanza o doctrina. Entonces, vemos nosotros que uno de los primeros que se llaman acá los catecismos cristianos, en el año 70 a 100 después de Cristo, instruía a los creyentes a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que demuestra que la enseñanza trinitaria estaba bien establecida desde los primeros días de la iglesia. Vamos a ver aquí lo que es un contraste con la ortodoxia cristiana. Tenemos un cuadro de lo que es la herejía de la cuadridimensión y tenemos el otro cuadro de la enseñanza bíblica. Entonces, dentro de la herejía de la cuadridimensión dice que Dios tiene 4 dimensiones o 4 modos. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? La enseñanza bíblica dice que Dios es un Dios trino. 3 personas en una esencia. Mateo capítulo 28, versículo 19. El cuadro de la herejía de la cuadridimensión dice que el Padre y el Hijo y Espíritu Santo son etapas. Son etapas. ¿Qué nos dice la enseñanza bíblica? La palabra de Dios nos dice que las 3 personas son coeternas. Las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son coeternas. Juan 1:1, Juan 14:16 al 17. ¿Qué nos dice el cuadro de la herejía de la cuadridimensión? Que está basada esta herejía en unas reinterpretaciones humanas. Pero la enseñanza bíblica nos dice que es revelada en la Escritura, ¿no es cierto? Es revelada en la Escritura y es sostenida por la Iglesia histórica. Hay un peligro grande de la cuadridimensión de Dios. Esta cuadridimensión representa un peligro hoy en día para la fe cristiana porque distorsiona a la comprensión de Dios, reduce la riqueza de la revelación divina y desvía, ¿no es cierto?, a los creyentes de la verdad esencial de la Trinidad. Negar la Trinidad, escúcheme bien, negar la Trinidad bíblica y proponer una cuarta entidad no solo es un error teológico grave, sino que también es una amenaza para la salvación, pues la fe cristiana se basa en el reconocimiento de Cristo como el Hijo del Dios eterno, como lo declara Juan 8:24. Además, al introducir términos extrabíblicos como dimensiones, los defensores de esta doctrina apelan aquí a la mística o a la pseudociencia para confundir y desorientar a los creyentes. La Escritura, la palabra de Dios nos advierte ahí en 1 de Juan 4:1 que no debemos creer a todo espíritu. La Biblia dice, prueben los espíritus para ver si son de Dios. No debemos creer a todo espíritu, sino probarlos para ver si son de Dios. La cuadridimensión, esta herejía de la cuadridimensión es una enseñanza que claramente no proviene de la revelación divina, sino de una interpretación errónea y muy peligrosa. Por lo tanto, concluimos con lo siguiente. ¿Por qué es tan importante conocer estos detalles hoy en día? Negar la divinidad de Cristo no es
queridos, un mero desliz teológico, ni un debate reservado a eruditas. Es un golpe mortal al núcleo mismo de la fe cristiana. Sin un Salvador verdaderamente divino, la expiación se reduce a un teatro cósmico. ¿Qué sangre finita podría redimir una deuda infinita? Sin la eternidad del Verbo, la encarnación se convierte en un mito. Hechos 20:28 y Juan 1:14. Y sin la Trinidad, el Dios de la Biblia, uno en esencia, trino en persona, se desmorona en una frágil construcción humana. La herejía de la cuadridimensión no es original. Como ya les dije al comenzar, ¿no es cierto?, este video, es un eco persistente de antiguos errores, repite la misma mentira que el arrianismo susurró en el siglo IV y que el gnosticismo murmuró en el siglo II. ¿Qué es lo que se murmuraba? ¿Qué es lo que se decía de esto? Que Cristo es menos que Dios. Eso es lo que ellos decían. Pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, siempre ha reconocido el peligro de estas enseñanzas. Como advirtió este varón llamado Atanasio, con una claridad profética, dijo: si Cristo no es Dios, entonces nadie ha sido salvado, porque ninguna criatura puede rescatar a otra criatura del abismo de la muerte eterna. Hoy, como ayer, nos enfrentamos a una elección decisiva. ¿Aceptaremos a un Cristo a nuestra medida, domesticado por filosofías humanas? ¿O nos aferraremos hoy al Cristo de la Escritura, el Dios fuerte, el Padre eterno, como lo declara Isaías 9:6? Ese Dios fuerte, Padre eterno, que exige y merece toda nuestra adoración. Esto no es por espíritu de controversia, sino que esto es por amor a la verdad y a las almas que hoy en día podrían ser engañadas. Por lo tanto, si usted ha oído, ¿no es cierto?, esta refutación, ¿no es cierto?, esta enseñanza bíblica en esta hora, esperando que sus ojos sean abiertos, sus oídos atentos a oír y a escuchar la voz del Espíritu Santo. Si usted ha caído, ¿no es cierto?, en esto, ha escuchado esta herejía de esta cuadridimensión, vaya a la palabra, ¿no es cierto?, escudriñe la palabra, no caiga en esta mentira del diablo, ¿no es cierto?, que va a estar haciendo transar lo que es su fe en Cristo. ¿Ya? Lo que el enemigo de nuestra alma quiere sacarnos de la roca que es Cristo, introduciendo falsas enseñanzas, falsos profetas, ¿no es cierto?, falsos apóstoles en la iglesia, introduciendo, ¿no es cierto?, herejías, ¿no es cierto?, que están muy bien disfrazadas y camufladas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Que la gente que no estudia la Biblia, que no lee la palabra, ¿no es cierto?, que no escudriña la palabra, escucha esto y para ellos es algo que está bien, porque lo dijo el pastor, ¿no es cierto?, porque lo dijo la pastora, porque lo dijo el líder de la iglesia. Pero nosotros, cada enseñanza que nosotros oímos, cada predicación, cada estudio de la palabra, usted tiene que ir siempre a la Escritura, profundizar si esa enseñanza que se está dando está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Esta cuadridimensión, ¿no es cierto?, es una herejía que no tiene ningún sustento bíblico. No tiene ningún sustento bíblico y quiere echar por tierra lo que es la Trinidad de Dios. Así que Dios les bendiga, nos ayude el Señor para que nosotros cada día podamos proteger nuestra fe de todas estas enseñanzas engañosas. Podamos analizar, ¿no es cierto?, cada enseñanza que oímos, que vemos, que se nos entrega en nuestras congregaciones. Mucho ojo, mucho cuidado con las redes sociales, ¿no es cierto?, con Facebook, con YouTube. Mucho ojo porque hay mucha, ¿no es cierto?, videos, muchas enseñanzas de muchos pseudo pastores, pseudas pastoras, ¿no es cierto?, pseudos hombres de Dios que muchas veces ni siquiera han sido llamados al ministerio y que están distorsionando la palabra de Dios y no están enseñando el verdadero evangelio de Cristo.
y tienen miles y miles de seguidores, como es el caso de esta pastora de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que ella sacó un video que creo que después lo bajó porque empezaron muchas críticas sobre esto, acerca de esta herejía de la cuadridimensión. Cuidado a quien usted está oyendo, cuidado a quien usted está siguiendo. No todo, hay un dicho en el mundo que dice, no todo lo que brilla es oro. Escudriñemos la palabra, vamos a la palabra, sumerjámonos en la palabra de Dios y protejamos nuestra fe de todas estas falsas enseñanzas. Que Dios les bendiga. Un abrazo, bendiciones.